Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de POCTEFA Responde. Esta presentación inicial la vamos a hacer en dos idiomas, vamos a ir intercambiando idiomas y después cada pregunta que sea formulada la responderemos en el idioma de esa pregunta. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième session POCTEFA Répond. Cette présentation initiale, on va la faire dans les deux langues, en français et en espagnol. Et après, on va répondre aux questions dans la langue dans laquelle la question sera posée. Donc, pour commencer, on voudrait rappeler en fait une information très importante, et peut-être pour des gens qui ne sont pas encore au courant, les délais de présentation des candidatures pour le premier appel à projet a été prolongé jusqu'au 31 mai à 14 heures. Para aquellas personas que quizás todavía no conozcan la información, nos gustaría recordar que el plazo de presentación de candidaturas se ha ampliado hasta 31 de mayo a las 2. Las preguntas se tienen que formular a través de Slido. Aquí abajo está el número y, como he dicho, iremos contestando a las preguntas en el idioma en el que sean formuladas. Vous pourrez poser vos questions à travers Slido. Vous avez le numéro ici dans l'écran. Et nous allons répondre à ces questions dans la langue dans laquelle la question sera formulée. Recordamos también que todas las preguntas sobre la primera convocatoria se pueden y se deben formular a la Secretaría Conjunta a través de correo electrónico. Este correo electrónico es el correo de consultas@poctefa.eu. Entonces, en el caso de que alguna pregunta no haya quedado contestada hoy o tienen alguna pregunta sobre la documentación de la convocatoria, no sobre particularidades de un proyecto en concreto, pueden formularla a través de correo electrónico. On vous rappelle que toutes les questions concernant le premier appel à projet doivent être adressées au secrétariat conjoint à travers de l'adresse email consultas@poctefa.eu. Donc, par exemple, les questions qui ne seront pas répondues aujourd'hui pourront être adressées, comme d'habitude, à cette adresse électronique. Et les questions doivent être relatives à la documentation sur les premiers appels à projet, puisqu'on ne répond pas des particularités et sur les spécificités des projets. También recordamos que las sesiones de POCTEFA Responde se celebrarán cada jueves de 11 a 12 hasta el final del plazo de presentación de candidaturas. On vous rappelle également que les sessions POCTEFA Répond seront tous les jeudis de 11 à 12 heures jusqu'à la fin du délai de présentation des candidatures à cet premier appel à projet. Empezamos también recordando unas cuestiones sobre la plataforma y el registro de entidades. Voy a dejar el abierto, ¿vale? Sí. En lo que respecta al registro de entidades, los datos oficiales de las entidades, una vez que se registran, no se pueden cambiar. Por eso es muy importante que cuando una entidad jefe de fila registra una entidad, tenga los datos correctos y los
introduzca de manera adecuada, porque estos datos no se pueden cambiar. Si hay algún error en la traducción de los datos en este registro, solo se puede cambiar por la Secretaría Conjunta. Entonces, en estos casos, nos deben enviar un correo a la dirección consultas@poctefa.eu y nosotras en los más breves plazos intentaremos cambiar ese dato incorrecto. On rappelle que lors de l'enregistrement des entités, les données qui sont enregistrées ne peuvent pas être changées. Donc, quand le chef de file enregistre les données d'une entité partenaire, il doit faire très attention à ce que ces données soient les données correctes. Comment peuvent être changées ces données? La seule façon, c'est que le secrétariat conjoint change ces données incorrectes. Donc, si vous avez introduit ou saisi une donnée incorrectement dans le système, pour pouvoir la changer, vous devez nous écrire un email à consultas@poctefa.eu pour que nous les changions dans les plus brefs délais. D'autres nouveautés concernant la plateforme SIGEFA, c'est que la déclaration responsable des bénéficiaires est déjà disponible, donc vous pouvez la télécharger dans chaque fiche partenaire. Elle est disponible si les données financières sont toutes remplies pour les partenaires en question. Ahora mismo en la plataforma SIGEFA ya está disponible la declaración responsable de beneficiario que debe firmar cada representante legal del beneficiario y está disponible en la ficha de socio. Esta ficha se puede descargar de SIGEFA solamente si el plan financiero del beneficiario, es decir, si todos los datos financieros del beneficiario están completos en SIGEFA. Dentro de poco, muy breve, también estará disponible el botón para enviar y para presentar la candidatura. Dans les plus brefs délais, sera aussi disponible les boutons pour soumettre la candidature. En la anterior sesión de POCTEFA Responde os habíamos comentado que íbamos a elaborar un documento para facilitar la consulta de la documentación que tiene que ser presentada en el momento de la presentación de la candidatura y en el momento en que la candidatura está aprobada. Este documento ya está disponible en nuestra web y lo vamos a presentar ahora brevemente. Lors de la première session POCTEFA Répond, vous avez communiqué qu'on allait élaborer un document récapitulatif avec toute la documentation qui est nécessaire lors du dépôt de la candidature et aussi lors de la présentation de la candidature. Ce document est déjà disponible sur notre site web, le site web du programme. Et nous allons vous faire une petite présentation de ce document. Ahí estamos. Bueno, como os acaba de explicar Teresa, hemos elaborado este documento que ya anunciamos en la anterior reunión virtual sobre POCTEFA Responde, en el que vamos a poder ver los documentos que son necesarios presentar para esta primera convocatoria de proyectos abierta a las prioridades 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por un lado, hemos hecho un listado de los documentos a presentar en el momento de presentación de la candidatura y otro listado que veréis que está después, que son los documentos que se deben aportar una vez que el proyecto haya sido programado, ¿de acuerdo? Entonces, para este primer momento
Je vais le dire en français. Comme on vous a annoncé lors de notre première réunion virtuelle, Poctefa répond, on a élaboré une liste de documents. La liste des documents à envoyer pour cette premier appel à projet ouvert aux priorités 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, d'une part, vous avez la documentation à présenter avant la date limite de dépôt de la candidature et après, plus tard, vous avez une autre section, une liste des documents qu'il faut présenter une fois que le projet a été programmé. Pour cette deuxième moment dans le délai de la présentation de vos candidatures, vous aurez 45 jours à partir de cette communication, notification de la programación de vuestro proyecto. Donc, vamos a ver primero la lista de documentos. Nos vamos a parar de una manera un poco más detallada en los documentos que tenéis que aportar ahora a corto plazo de aquí a la presentación de la candidatura hasta el 31 de mayo. Entonces, en primer lugar, hay que presentar el formulario de candidatura completo en español y francés. Donc, vous avez à présenter les formulaires de candidature complets dans les 2 langues officielles du programme, espagnol et français, d'ici au moment de la présentation, la date limite de présentation des candidatures, le 31 mai. Además, tenéis que presentar la declaración responsable de cada entidad socia. Vous devez présenter la déclaration responsable de chaque partenaire. Este documento se puede descargar desde la plataforma SIGEFA. Recordamos que este documento ya se puede descargar siempre y cuando hayáis completado todos los campos de todos los socios en el plan financiero, porque recuerdo que esta declaración responsable lleva en anexo un resumen del plan financiero del proyecto. Je rappelle que la déclaration responsable est téléchargeable en PDF depuis la plateforme SIGEFA et ces documents-là est téléchargeable une fois que vous avez rempli tous les données financières des partenaires dans la plateforme. En caso de que se hayan previsto gastos de personal y se haya previsto una contribución en especie, hay que presentar el acuerdo o equivalente, ¿vale? En este caso, siempre, por favor, revisad bien que esta contribución en especie cumple con los requisitos que se especifican en el manual del programa. Y habría que aportar en este momento, es decir, tenéis hasta el 31 de mayo para aportar este documento contractual entre la entidad y la contribución en especie como personal. Je rappelle que si vous avez prévu une contribution en nature dans les frais de personnel, vous devez apporter l'accord ou équivalent. Et surtout, révisez bien que si vous présentez ces genres de dépenses, vous remplissez bien les critères qui sont décrits dans le manuel du programme. Si en el marco de vuestro proyecto contáis con empresas o entidades privadas, recuerdo que las asociaciones son también entidades privadas, esta es una pregunta que es recurrente, tenéis que cumplimentar la herramienta de autoevaluación de capacidad financiera. Además, tendréis que aportar los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los 2 últimos años. Je rappelle que pour les entreprises et entités privées, et je rappelle que les associations sont des entités privées, doivent apporter un document qui est téléchargeable depuis notre site web du programme, l'outil de auto-évaluation de votre capacité financière. Et également, vous devrez apporter les bilans et comptes de résultats des 2 exercices précédents. En el caso de que el proyecto cuente con inversiones productivas o infraestructuras, tenéis una lista de documentos que tenéis que ir aportando. Habrá que aportar la evaluación de impacto ambiental si esta ya se ha realizado o especificar que no la tenéis todavía y explicar por qué y cuándo la tenéis prevista enviar. Por otro lado, tendréis que aportar si la vida útil de esta infraestructura supera los 5 años, hay que aportar un documento que es la evaluación de los efectos del cambio climático. Para este documento
no existe un modelo previo, entonces depende un poco del criterio de la propia entidad para aportar esta evaluación, ¿vale? Cómo vuestro proyecto o esa infraestructura va a afectar al cambio climático. También tendréis que aportar el listado exhaustivo de todos los requisitos técnicos y permisos que son necesarios para esta infraestructura. Si los tenéis que simplemente es adjuntarlos, y en caso contrario tenéis que explicar en un documento aparte, explicar cuándo estará disponible o aportar las solicitudes de estas tramitaciones, ¿vale? Je vais expliquer toute la partie concernant les investissements productifs et des infrastructures. Vous verrez dans les plans d'action que vous avez indiqué pour chaque action, il vous est demandé si vous avez prévu des investissements productifs ou des infrastructures. Et à ce moment-là, d'une façon très intuitive, vous allez télécharger à chaque moment différents documents. Donc, premièrement, il vous est demandé d'apporter l'évaluation d'impact environnemental. Si elle a été faite, si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez qu'à apporter un document en disant que vous ne l'avez pas et que ce document, ça sera émis à telle date ou qu'il n'a pas besoin d'être fait à cause de blablabla. Si votre investissement ou infrastructure a une vie utile qui est supérieure à 5 ans, vous devez apporter l'évaluation des effets du changement climatique. On n'a pas de modèle pour cette évaluation, donc c'est aux critères de chaque entité d'élaborer ce document. Puis, il vous est demandé d'apporter tous les documents qui sont requis pour les infrastructures, tous les exigences techniques et les permis, par exemple, des constructions, si nécessaire pour cet investissement ou infrastructure. Si vous l'avez déjà, vous devez les joindre, et si vous ne l'avez pas, vous devez apporter un document en expliquant quand ils seront disponibles et comment ils vont se dérouler dans les calendriers de votre projet. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour de tous les documents qui sont obligatoires au moment de la présentation de la candidature pour le 31 mai. Et puis, vous aurez une autre partie, la partie B de ce document, qui liste la documentación presentée en cas de programación. Vale, hasta aquí hemos visto todos los documentos obligatorios a presentar para el momento que tenéis que depositar vuestra candidatura el 31 de mayo. Y en el apartado B de este documento encontraréis el listado exhaustivo de todos los documentos que se deben aportar en caso de que vuestro proyecto sea programado, y que son los mismos documentos que están también listados en el texto de la convocatoria. Y yo creo que con esto ya podemos dar paso a las preguntas que hayáis formulado. Cristina, no sé si nos puedes... gracias. Estoy hablando. Ahí está. A ver, la primera pregunta es: buenos días, ¿cuáles son los documentos que tiene que aportar el socio en calidad de socio asociado? En el caso de un socio asociado, bueno, primero tiene que haber un registro. Entonces, en el registro se va a pedir más o menos los mismos datos que se piden para las entidades socias, pero a nivel de documentación no es necesario aportar ninguna documentación complementaria. O sea, todos los datos del socio asociado se cumplimentan en SIGEFA y son los que se piden en el momento del registro. La segunda pregunta: ¿hay requisitos para la persona de contacto de las entidades? En las universidades tiene que ser un funcionario o puede ser personal laboral temporal o permanente. No entiendo muy bien la pregunta. La persona de contacto es la que decida cada entidad socia para que sea la persona con la que la Secretaría Conjunta o en un futuro los controladores contacten con ella en caso de que haya dudas o para que reciba las informaciones del programa. En ningún caso se ha pedido nunca que sea una persona funcionaria ni personal laboral, podría ser una asistencia técnica. Perdóname, Elena, que me gustaría añadir un matiz sobre la noción de persona de contacto. Desaparece en 21-27. No hay personas de contacto, hay usuarios de la plataforma.
habrá un representante legal para la entidad a quien se escribirá en esos casos y habrá un responsable de la entidad para el proyecto. Es a este que se escribirá en estos casos. Y son estos correos a los usuarios de la plataforma a quien se escribirá para comunicar con ellos. Eso es el dato importante. En función de cómo estáis organizados, tenéis que poner las personas ad hoc. Informo también que en el futuro habrá la posibilidad de tener varios responsables de la entidad, en el caso que queráis ser varias personas a poder hacer, pero eso se hará en desarrollo posterior. Lors de la création d'un partenaire, il est demandé s'il s'agit d'un partenaire transfrontalier. Quelles sont les conditions pour cette caractéristique? En fait, ce sont des entités qui, de par leur nature, se sont considérées juridiquement comme des entités transfrontalières, telles qu'un groupement européen de coopération, et un groupement d'intérêt transfrontalière ou un consortium transfrontalier. Ce n'est pas le cas d'une association, par exemple, qui inclurait différents membres. Ce n'est pas une figure juridique reconnue comme une structure transfrontalière. Seule la figure du consortium, en dehors des GUE, des GECT qu'a cité Teresa, entre dans cette partie-là. Si tenemos dos grupos de una misma entidad, tenemos que registrarlos como una única entidad con un solo responsable. A ver, esta cuestión tiene relación más bien con el registro de entidades. Entonces, el registro de entidades, recordamos que se hace por NIF y por DIR3. Entonces, si estas entidades tienen un NIF con un DIR3 diferente, se tendrían que registrar, se podrían registrar como dos entidades diferentes. Si no es el caso, pues si tiene, por ejemplo, un mismo NIF y un mismo DIR3, serían una entidad con un responsable. La siguiente pregunta sobre la proporción del 70-30, sobre si preguntan si es sobre el total del proyecto o solo sobre las acciones propias, sin contar la acción 1 y 2, que son las de gestión y de comunicación. A ver, no es una regla, es una recomendación. Entonces, es sobre el total, el coste total del proyecto y, por supuesto, incluye las acciones propias y las comunes transversales. Es el presupuesto total, ¿de acuerdo? Me gustaría, perdona Elena, añadir que ya no hay presupuesto por acción, por lo tanto, incluso si lo queréis hacer, no se podría porque no pedimos un desglose financiero por acción, está englobado por categorías de gastos el presupuesto en este periodo. Y decir que si en caso de que no se respetara esta recomendación, habría que aportar un documento en el que se explica por qué hay este desequilibrio, simplemente. Voy a coger la pregunta. La semana pasada aclararon que el traspaso de presupuesto dentro de una partida es máximo de 25%. Entre el manual pone entre partidas. Tenemos que hacer quizás un correctivo al respecto. No sé, yo no estaba la semana pasada, no obstante, la regla es que no se puede ir más allá del 25%, superar más del 25% de la categoría de gasto, de ninguna de ellas. Si va más allá del 25%, habrá que pedir una modificación formal. Es una flexibilidad que permite evitar una modificación. Eso es que, a ver, esta cuestión es más de cara a una posible modificación del proyecto una vez que este está programado. À quelle adresse solliciter une correction sur un profil d'entité? Comme Teresa l'a expliqué, si vous avez détecté des erreurs dans le données ou dans le registre d'un des partenaires, vous devez nous écrire à consultas@poctefa.eu, donc consultas@
poctefa.eu et vous nous indiquez les noms du projet, le nom de l'entité et les données qui existent, que vous voyez maintenant et qu'est-ce que vous avez besoin d'échanger. Et on fera ça dès que possible, dans le meilleur délai. Merci. En cuanto a viajes, hay proyectos que tienen actividades que comportan trabajo de campo que conforman el núcleo del proyecto y el 6% se queda muy corto. ¿Qué solución damos? Bueno, la partida de viajes y alojamiento es una partida a tanto alzado en esta convocatoria y entonces el porcentaje está fijado y no se puede mover. Pues es el del 6%. Aquí... Sí. Sí, no, sí. Solo para añadir, hay una única posibilidad. Es en el caso que los trabajos de campo no estén realizados por persona de la entidad. Ejemplo, proyecto de movilidad. Un proyecto de movilidad, por ejemplo, tenemos algunas veces unos institutos que vienen, cuando despasan sus alumnos, son gastos de viaje, pero como los alumnos no son miembros de la entidad beneficiaria, los gastos de los alumnos, por ejemplo, el alquiler del autobús, el hotel que se va a ir cogiendo, pasará en prestación de servicio y servicios externos y no en gastos de viaje. No estará cubierto por el 6% porque son personas ajenas a la entidad. Pero cualquier personal dentro de la entidad estará cubierto por el 6%. Este 6% no se puede mover. Hay una pregunta también relacionada con este tema de viajes, con el tema de la categoría de viajes, si es necesario justificar la necesidad de los viajes en algún lugar del formulario de candidatura. Entonces, a ver, esta categoría es una categoría que es a tanto alzado, entonces en lo que es el plan financiero, realmente no hay ninguna necesidad de justificar esta partida. Si hay, por ejemplo, como comenta Emily, algún otro tipo de viajes de personas externas, sí que se puede, pues a lo mejor hacer alguna referencia en el plan de acción y explicar porque bueno, más o menos va a ir en línea con las actividades y va a ser necesaria pues una justificación y una explicación en lo que es el plan de acción y las actividades del proyecto. En la descripción del presupuesto, por ejemplo, de equipos, ¿qué nivel de detalles hay que añadir? Referencia del material, uso. Sí, de alguna manera vais a estar obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque en la parte presupuestaria os vamos a pedir el equipo, el número de unidad de este equipo, cuál es su periodo de amortización, en cuánto tiempo se amortiza, cuál es la parte que se va a pasar. Entonces, sí, dentro de la aplicación os obliga, lo habéis visto tanto en la Excel que os hemos proporcionado, que dentro de SIGEFA, exige un nivel bastante desarrollado, nivel de equipo. ¿De la referencia de material? No, pero pensáis que estas informaciones sirven para el servicio instructor medir si está muy sobrevalorado o no. Si nos ponéis ordenadores que cuestan 30.000 euros, alguien va a decir, es un poco caro, algo tendréis que explicar porque el ordenador que queréis comprar vale unos 30.000 euros porque es un ordenador, por ejemplo, muy grande, etcétera, o que tiene características específicas. Entonces, hay, en el caso de que los precios que se proponen son un poco diferentes, intentar encaminar dentro de la descripción un poco para que se entendiera que es un equipo un poco fuera del común. Lo común es para poder ver si está sobrevalorado o no, pero hay una parte sí importante de detalle a dar. Alors, il y a une question qui dit « Merci de préciser ce qui est entendu par dotation de personnel commun. S'agit-il d'embauche partagée par plusieurs partenaires ou autre chose ?» Bon, à lisant cette question, on a des doutes parce qu'on ne sait pas si cette question fait référence à la contribution en espèces à travers des personnels ou aux critères de coopération des personnels communs. En fait,
on n'est pas très sûr à quoi ça correspond. Donc, si la personne peut nous éclairer un peu. Moi, je le comprends comme le critère de... Le critère de coopération. Alors, si c'est les critères de coopération dans les formulaires de candidature, il devra être marqué, en fait, si les partenaires vont avoir du personnel de l'entité pour travailler dans les projets. Donc, si tous les partenaires ont du personnel, vous pourrez l'expliquer dans ces critères. Criterio de autoevaluación 3. Para entidades externas al partenariado, incluye también las subcontrataciones que puedan tener lugar durante el proyecto. No estoy segura de qué estamos hablando. ¿Será algo de ayuda de Estado? ¿Cómo leéis la pregunta, compañeras? Sí. Sí, es en el criterio de autoevaluación. Me imagino que es el criterio de 3 del formulario de autoevaluación de ayudas de Estado. Vale. La tercera pregunta está dirigida específicamente a las entidades externas al partenariado. Es decir, beneficiarios transparentes. Sí, los beneficiarios transparentes. No se refiere a las subcontrataciones, porque en realidad las subcontrataciones son procedimientos que va a poner en marcha la entidad beneficiaria para recibir un servicio, ¿no? Un servicio externo. En realidad se refiere a cualquier tipo de entidad externa al proyecto que pueda recibir una ayuda indirecta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo típico. Si una cámara de comercio va a realizar una formación o una asistencia técnica a empresas, esas empresas se van a beneficiar de esa formación o de esa asistencia técnica. Entonces, ahí puede haber una ayuda indirecta, una ayuda transparente. Un beneficiario transparente. Y habría que valorizar o cuantificar esa ayuda indirecta que se da a través del programa. En caso de no cumplir la recomendación del 50% en gastos de personal versus coste total del proyecto, ¿dónde deberíamos justificarlo? ¿En qué sección? Bueno, pues en el propio formulario creo que es al principio, creo que es en la propia descripción al principio la identificación del proyecto, creo que es ahí donde se debe de adjuntar. Es una pregunta que a la hora de cumplimentar el formulario llegas obligatoriamente a ella y se pregunta sobre este tema en concreto y tenéis un espacio para describir por qué no se respeta este 50% que, vuelvo a repetir, es una recomendación. Hay otra pregunta sobre las entidades asociadas en SIGEFA. Cuando se cargan entidades asociadas en SIGEFA, no se pueden modificar una vez se guardan, ni borrar, ni añadir adicionales. Vamos por partes. Ahora mismo hay una incidencia que estamos intentando resolver sobre, sobre añadir entidades asociadas. Entonces, brevemente, porque estamos ya trabajando en este tema, con nuestro servicio informático pues va a estar disponible una nueva actualización para que se guarden correctamente, se puedan añadir, etc. En cuanto a los datos que no se pueden modificar del formulario, como os hemos dicho en la presentación, es muy importante que todos los datos de las entidades que se registran, que se tengan muchísimo cuidado cuando se registran porque efectivamente no se pueden modificar. Entonces, en el caso de que se haya cometido algún error en la introducción de los datos, para cambiarlo tenéis que escribir a un correo electrónico con los datos que se solicitan cambiar al email consultas@poctefa.eu y nosotras desde la Secretaría Conjunta intentaremos modificar esos datos en los más breves plazos.
Merci de préciser ce qui est entendu par financement conjoint. S'agit-il de vérifier si tous les partenaires disposent d'un budget dans une action au moins? Bon, déjà, Émilie aussi l'a rappelé, dans la répartition budgétaire dans le plan de financement, on ne vous demande pas à spécifier le budget qui est dédié à chaque action. Ok, donc c'est plutôt on étudie ou on va évaluer si tous les partenaires participent financièrement dans l'ensemble du projet et qui est pas saucissonné en fait, que chaque partenaire s'occupe juste d'une partie spécifique et pas de l'ensemble du projet. Donc ça, on va l'étudier à partir un peu du détail financier que vous allez faire et que vous allez remplir dans la plateforme. ¿Un alquiler de un almacén para guardar las muestras recogidas durante el proyecto se incluye en gastos de infraestructura o es un subcontrato? Es una muy buena pregunta. Depende de la naturaleza del almacén. Si es un almacén que es considerado como un equipo, un armario o tal, pues tendría que ir en los equipos, porque los alquileres de equipos están previstos ponerse ahí. Ahora bien, si es un local que se está alquilando, pues en principio estaría más bien en las necesidades. Yo lo pondría en equipo, pero nos dejáis un poco la duda y igual matizaremos esta duda en el futuro, pero se pondría a priori en equipo para guardar las muestras. Siempre y cuando, y ahí insisto, se demuestra claramente, lo digo por si acaso el proyecto está aprobado en el futuro, que este almacén no hace parte del local habitual y no entra en los gastos de administración. Entonces, mirar bien en el capítulo de la guía de proyecto lo que está previsto en los gastos de oficina y administración para ver si estos gastos, para tener bien claro y poder justificar al controlador en el futuro que este almacén no es algo habitual y es algo únicamente dedicado al proyecto, es un gasto directo al proyecto. Socio español privado sin ánimo de lucro sometido a contratación pública de dirección de ¿Es posible? Sí, es posible. Podemos indicar el valor en este campo. En principio, existen asociaciones en España como en Francia, asociaciones, fundaciones, empresas públicas o semipúblicas que se pueden encontrar sometidas a contratación pública porque los criterios para estar sometida a contratación pública es el hecho de recibir por lo menos la mitad de su presupuesto por fondos públicos, entonces puede haber un año sí, un año no, y también en función de quién dirige o si estáis trabajando, actuando por un poder adjudicador o que estáis compuestos por poderes adjudicadores. En principio, estas entidades tienen que estar ya todas registradas en DIR3. La mayor parte ya las encontramos en el registro, ahí si podéis DIR3 en Google, ya veréis que existe, os hemos puesto el enlace, pero podéis encontrar ya una base de datos con las entidades locales y todas las afiliadas que están. Y hay varios sitios donde se puede hacer. Caso contrario, pues tendréis que ir, ponéis un 0 y tendréis que ir a ver y a pedir y rápidamente de que se os atribuye un DIR3 a vuestra administración de referencia. Las cámaras de comercio españolas son órganos de derecho público, pero de gestión privadas. ¿Ponemos naturaleza jurídica privadas? En Francia existe la misma duda. Yo no sé responder al caso español. Al caso francés, yo sé que ya están considerados como públicas ahora. No sabrían si las compañeras. Confirmamos que en el 1420 las entidades, las cámaras de comercio en España son privadas y las cámaras de comercio en Francia se registran como públicas. En tant qu'établissement public. Oui. En France, les chambres de commerce sont enregistrées en tant qu'entité publique et soumises au marché public, ¿no? Y en España se registran como privadas. ¿Es posible incluir texto en inglés en las descripciones del budget o todo debe estar en español o francés?
toda la documentación que se solicita en la candidatura tiene que estar en español, en francés. Entonces no es posible incluir texto en inglés. Es parte de los criterios de admisión. Debe de estar todo el formulario idéntico en castellano y en francés, que son las lenguas oficiales del programa. Para infraestructuras, ¿en qué formato deben venir los requisitos técnicos y permisos? ¿Es posible que una infraestructura no tenga requisitos técnicos y permisos? Bueno, en esta parte del formulario de candidatura no hemos especificado ningún formato, es decir, lo que hay que hacer es aportar un listado, simplemente listar los requisitos técnicos y permisos que necesita la infraestructura. En el caso de que la infraestructura no tenga requisitos técnicos, pues no son necesarios permisos, pues simplemente se explica que para esa infraestructura, pues según la legislación, no es necesario ningún tipo de requisito o permiso. Cojo... nos ha cambiado, perdón, pensaba que era... Eso. El plan financiero no calcula la tasa de porcentaje del FEDER ni la cofinanciación pública y todos los datos de personal y externo están complementados. Ayer hemos publicado la posibilidad de crear este FEDER. Entonces vamos a poder responder a esta pregunta y os voy a compartir mi pantalla para que veáis cómo se hace. Entonces, perdona Cristina que te voy a quitar, pero voy a aprovechar para compartir mi pantalla. Adelante. Aquí. Espero que la veis. Si me puedes confirmar si se ve mi pantalla, compañera. Sí, gracias. Entonces aquí tenéis algo que se llama plan financiero. Como veis aquí estamos rellenando y algunos ya tienen unos FEDER. Entonces vamos a ir a rellenar, por ejemplo, en el socio, bueno, creado de manera ficticia, NBM. Ya hemos creado un gasto de 300.000 euros, es su coste total, y veis que no tenemos ni el FEDER ni el resto. Entonces vamos a editar en la parte D de financiación del proyecto y vamos a buscar el socio NBM para quien voy a rellenar el FEDER. Es un poco largo y se está trabajando. De un coste total de 300.000, vamos a tener que poner en valor absoluto los 65% de FEDER que da el programa. Es decir, que tengo que poner a mano, yo cojo mi calculadora de 300.000 euros, 65% son 195.000 euros y me calcula la tasa FEDER ahí pues, para asegurarme que estoy bien. Por si acaso hago un error de tecla. Luego me proponen añadir una cofinanciación si tuviera. Si no tenéis cofinanciaciones previstas, la podéis eliminar por ahora pegando en la cruz y continuamos. Obviamente, si el FEDER es 195.000, no tengo cofinanciación, tengo que rellenar la autofinanciación para completar y la aplicación me da lo que está pendiente. Por eso me recomienda, lo que está pendiente es poner 105.000 euros. Por eso en autofinanciación la aplicación me propone que el importe recomendado, en este caso, sería de 105.000 euros. Puede ser que os habéis olvidado o aún no tenéis la cofinanciación y se podrá añadir una cofinanciación más tarde. Entonces, autofinanciación, 105.000, ya no tengo nada pendiente, es decir que el FEDER más mi autofinanciación es en equilibrio con el total de mi proyecto, que es 300.000. Continúo y en principio va a aparecer rellenada la información aquí. Le cuesta un poco, eso es un problema que ya hemos reportado, pero que va a llegar ahí. NBM, ¿veis? Hemos añadido los 195.000, que aparece 65%, no hay cofinanciación pública, autofinanciación. Yo puedo modificar, por si acaso al final hay un cambio o necesitáis modificar, volvéis a editar y se puede volver a cambiar de tal manera. Entonces, es la novedad. El hecho de rellenar todo eso permite sacar el documento PDF que se tendrá que firmar socio por socio, que está en entidades sociales, que vamos a ir a ver, y vamos a ver que el socio NBM ahora, si vamos totalmente abajo,
podéis generar la declaración responsable de socio, que se tendrá que sacar desde interés, es un PDF que se pone, donde va a aparecer los datos del plan financiero que acabamos de rellenar. Bueno, por ahora nos pide la ciudad, pero eso se deberá cambiar en el futuro. Por si acaso firmáis de manera manuscrita, que pone la ciudad. Aquí. Ese es el documento que vais a poder descargar pinchando aquí y donde tenéis toda la información según lo que habéis rellenado en la aplicación y aparecerá las declaraciones, lo que se tendrá que firmar y la financiación FEDER, no hay cofinanciación pública, la autofinanciación, etc. Y el desglose por categoría de gasto, que yo había creado en su momento un presupuesto solo con las obras de infraestructura a 300.000 euros. Ese documento lo descargáis, lo hacéis firmar una vez que lo tenéis todo claro y se tendrá que volver a subir aquí. De manera digital, de preferencia, si lo tenéis, en España lo tenéis más desarrollado, en Francia, o se puede hacer de manera manuscrita. En el caso del manuscrito, tendréis la responsabilidad de la custodia del documento, es decir, que en caso de control, sois vosotros que lo tendréis que proporcionar, nosotros solo tendremos la parte copiada. Pues yo dejo de compartir, era para anunciar estas novedades que ya tenemos, hay un par más de cosas que se han arreglado. Gracias, Emily. Y entonces a la pregunta, ¿y todos los datos de personal externo están cumplimentados? Pues hay que cumplimentarlos. Si os aparece, sé que ya los habéis cumplimentado. Podemos pasar a la pregunta siguiente. Solo se puede incluir un entregable por actividad. ¿Hay algún problema porque el proyecto tenga la mayor parte de entregables previstos para el periodo 6? No hay ningún problema en que el proyecto pues, tenga la mayor parte de entregables previstos para el periodo 6. A ver, lo que es la entrega de estos documentos varía en función de cada proyecto y en función del plan de acción. Entonces, dependiendo del desarrollo que se prevé para el plan de acción y las diferentes actividades, pues en función de eso se consigna en el plan de acción el periodo de entrega. Sobre si hay que presentar la candidatura en español y en francés, en los dos idiomas o en español o en francés. Bueno, si entráis dentro de la plataforma SIGEFA 2127 y comenzáis a cumplimentar el formulario de candidatura, veréis que tenéis que cumplimentarlo en los dos idiomas. Y así lo especifica el texto de la convocatoria, que dice que para que vuestro proyecto pueda ser admitido, debe de estar presentado en ambos idiomas completo y el texto debe ser idéntico, significar lo mismo en uno y en el otro idioma, que son los idiomas oficiales del programa. Insisto en la calidad de las traducciones. ¿Por qué? Porque la razón por la cual os pedimos dos versiones, en francés y en español, no es para dar más trabajo, es porque la gente que va a leer y evaluar vuestros proyectos no son necesariamente todos bilingües. Entonces, los que van a leer en francés tienen que leer la misma cosa que los que leen en español. Y recordar que es un programa de cooperación transfronteriza entre España, Francia y Andorra, donde el español y el francés son las lenguas vehiculares con las que se comunican las personas que participan en este programa. ¿Sobre cuándo deben iniciarse las acciones? ¿2023 o 2024? Pues mi respuesta sería o en 2025, depende de vosotros. Cuando las acciones necesiten llevarse a cabo, la fecha, el proyecto tiene que durar 3 años y la fecha de inicio del proyecto podría ser incluso anterior a la fecha de deposición de la candidatura, depende de cuándo comience vuestro proyecto. Eso, la regla es que no puede estar acabado el proyecto a la fecha de depósito de vuestra candidatura. Entonces, podría haber empezado incluso en 21, mientras al 31 de mayo no esté acabado vuestro proyecto, podría hacerse. Où trouve-t-on la liste de documents que vous avez présentés dans votre site web? Ces documents, et si je ne me trompe pas, c'est parmi la documentation relative
au premier appel à projet POCTEFA. Oui, vous devez rentrer dans la section 21 2021-2027 et là, vous trouverez un petit rectangle couleur bleue qui dit document relatif au premier appel à projet. Vous cliquez dessus et vous avez la liste des documents que vous pouvez télécharger. Pardon, le document, la liste va être disponible dans une demi-heure, d'accord? Elle n'est pas déjà publiée, mais elle va être publiée dans quelques minutes. Pardon parce que je ne peux pas parler. Merci. Merci. Merci Christina. Un appel d'offres en cours est-il valable pour l'éligibilité des dépenses? Où faut-il que le projet POCTEFA apparaisse dans l'appel d'offres? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on a souvent ces questionnements. Alors oui, ce sera éligible. Évidemment, vous ne savez pas si votre projet sera approuvé ou non, donc vous ne savez pas si vous serez financé ou pas par le programme, par du FEDER. Donc, difficile de le dire alors que vous avez déjà lancé votre appel d'offres ou jusqu'à ce que vous ayez le projet approuvé. L'important, c'est d'informer lorsque le projet sera attribué, enfin en tout cas que l'appel d'offres sera terminé, attribué, que ce soit une information qui apparaisse publiquement, donc faire une publication adéquate dans ces cas-là, en expliquant pourquoi ça n'a pas été indiqué dès le début, enfin sans l'expliquer, mais dire à quelle date le projet a été approuvé. Vous avez la piste d'audit va donner l'explication. On aura l'appel d'offres qui sera passé de façon antérieure à l'approbation du projet. Donc, ce que vous pouvez faire, dire qu'il est prévu que cette dépense qu'elle pourrait être financée par du FEDER, si vous n'avez pas encore rédigé votre appel d'offres, ça vous pouvez le marquer, mais l'important c'est de le faire a posteriori et que ça apparaisse dans la publication. En régularisation. Si es de utilidad, comunicación de la CE. Alguien nos ha pasado un enlace, pues lo agradecemos, sobre las infraestructuras y el cambio climático y en la comunicación de la Comisión Europea, y nos están pasando el enlace, pues igual lo podríamos apuntar nosotros también para guardarlo. No sé si... Lo hemos puesto, hemos hecho una captura de pantalla y nada, que lo agradecemos, lo pondremos. Yo creo que es en relación al informe de evaluación sobre el impacto del cambio climático de las infraestructuras que tienen una vida útil superior a los 5 años. ¿Cuándo podremos generar el PDF completo de la candidatura para lecturas, etcétera? El PDF, bueno, es otra de las funcionalidades que estamos trabajando con nuestro proveedor informático y esperamos que en los más breves plazos va a estar disponible. Hay una pregunta que no entiendo muy bien, que es bonjour, comment peut-on ajouter pour une structure déjà dans la base de données un nouveau service? Je pense que c'est relatif, mais moi je ne sais pas répondre, je n'étais pas là la semaine dernière parce que je sais que c'est en cours de résolution, ça a été résolu, mais c'est la même chose que quand tu as en Espagne un CIF avec un autre DIR3, un service différent avec un SIRET, enfin un NIC différent. Je ne sais pas si depuis la semaine dernière ça a été mis en place parce que je n'étais pas là. Je crois que c'est en cours de... Ah oui, oui. Alors, lors de l'enregistrement d'une structure, normalement, il y a les SIRET, c'est ça. Et après, quand vous rentrez les SIRET, vous aurez la possibilité d'ajouter un service département avec un NIC. Donc, cette fonctionnalité, elle est déjà disponible sur la plateforme. Vous devrez normalement pouvoir les créer. Donc, c'est simplement, vous aurez le sirène et vous aurez le NIC derrière que ça vous permettra d'ajouter le nouveau service. On a souvent le cas sur les CNRS, etc., le NIC qui permet de changer la localisation. No sé si la pregunta sobre los proyectos e iniciativas ha desaparecido.
anteriores, si había un Hay un límite respecto al número. Si se refiere al número de proyectos e iniciativas anteriores con las cuales el proyecto puede tener algún tipo de relación, no hay ningún límite. Y tampoco en cuanto a la fecha. ¿Puede una fundación creada en el 2022 ser socia de un proyecto sin balance? Sí, voy a responder a este sin balance, obviamente, porque está creado y no tendrá los balances. A ver, teóricamente sí lo puede y se podrá presentar. La dificultad es que a la hora de valorar su capacidad financiera para entrar en el proyecto no disponemos de datos, entonces va a ser considerado a priori como un socio frágil. Por lo que les invito a explicar cómo pensáis asumir la carga y la tesorería y la liquidez que se necesita en un proyecto Interreg para estos temas. Se puede, pero obviamente probablemente perderá puntos a la hora de poder evaluar los criterios de capacidad financiera del socio para poder mantener su proyecto. Lo mejor en este caso es anticipar y ya proporcionar en vez de ese documento explicándolo que ha sido, que no disponéis de los balances, pero que de proporcionar un fichero que explicará cómo pensáis tener la tesorería suficiente para hacer el anticipo, porque recuerdo que el programa POCTEFA es un programa que funciona a reembolso, es decir, hay que gastar primero los gastos del proyecto, declararlo luego y que se verifica por el contador para recibir el 65% de reembolso luego. Significa que hay que tener una buena espalda para poder aguantar y poder realizar y ejecutar el proyecto. Bueno, quedan solo 2 minutos para las 12, entonces vamos a dar ya por finalizada esta segunda sesión de POCTEFA Responde. Il me reste que 2 minutes pour midi, donc on va finaliser cette deuxième session POCTEFA Répond. Les recordamos que que la lista de preguntas que hemos contestado en esta segunda sesión estará disponible en nuestra web para consulta. On vous rappelle que toutes les questions qui ont été répondues dans cette deuxième session de POCTEFA Répond va être disponible dans notre site web. Y todas las preguntas que no hayan sido respondidas en esta sesión pueden ser enviadas por correo electrónico a la dirección de email consultas@poctefa.eu. También, perdón Teresa, también se subirá en la página web la grabación en vídeo de este webinar, no solo la lista de las preguntas. ¿Vale? Sí, gracias Cristina. Donc, toutes les questions qui n'aient pas été répondues lors de cette session, vous pouvez les adresser à l'adresse électronique consultas@poctefa.eu. Recordamos que para evitar los numerosos mails y para no bloquear a la secretaría, que las preguntas se centren en la documentación de la convocatoria y que sean preguntas que no hayan sido ya respondidas. Donc, on vous rappelle, pour éviter un grand nombre de questions et de répétitions de doublons, que les questions adressées à consultas@poctefa.eu sont des questions sur la documentation du premier appel à projet et que ce soit des questions qui n'aient pas déjà été répondues. Donc, muchas gracias por participar a todos y hasta la próxima sesión. Merci beaucoup pour votre participation et à la prochaine session. Au revoir. Au revoir. Adiós.